Bienvenidos a esta segunda lección de la anatomía del aparato respiratorio. En esta diapositiva tenemos los objetivos que vamos a ir desarrollando a lo largo de ella. En principio vamos a concluir las vías aéreas, las vías respiratorias, describiendo el árbol bronquial o los árboles bronquiales, puesto que ya veremos cómo habrá uno para cada pulmón. A continuación pasaremos ya a la descripción anatómica de los pulmones, y dentro de los pulmones abriremos dos puntos, dos objetivos que serán describir su morfología externa, y después realizaremos o hablaremos de la segmentación pulmonar, cómo cada uno de los pulmones queda segmentado. Por último, y para terminar el tema y en general el bloque del aparato respiratorio, describiremos las pleuras. Como dijimos, la tráquea en el mediastino se dividía en los dos bronquios principales, bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Cada uno de ellos, cada uno de los bronquios principales, va a entrar en su correspondiente pulmón a través del hilio pulmonar. Una vez en el interior del pulmón, cada uno de los bronquios principales se va a dividir progresivamente, se va a ramificar progresivamente, cada vez en ramas de menor calibre, para acabar constituyendo lo que se conoce como el árbol bronquial. Por tanto, habrá dos árboles bronquiales, un árbol bronquial en el pulmón derecho y un árbol bronquial en el pulmón izquierdo, resultados de las divisiones progresivas de cada uno de los dos bronquios principales. Aproximadamente, después de la división inicial de la tráquea en los dos bronquios principales, va a haber unas 22 divisiones sucesivas, unas 22 generaciones o ramificaciones progresivas de los bronquios. La primera división de los bronquios principales es en bronquios lobares o lobulares. Cada bronquio principal, ya dentro del pulmón, se va a dividir en un bronquio para cada uno de sus lóbulos. Ya veremos después que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, con lo cual el bronquio principal derecho se va a dividir en un bronquio lobar superior, un bronquio lobar medio y un bronquio lobar inferior, uno para cada uno de sus lóbulos. Sin embargo, el bronquio principal izquierdo se va a dividir en un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior, puesto que solo tiene 2 lóbulos pulmonares. Los bronquios lobares o lobulares se van a dividir a su vez en varios bronquios segmentarios. A su vez, los bronquios segmentarios se van a dividir en bronquios subsegmentarios grandes, y estos a su vez en varios bronquios subsegmentarios pequeños. Los bronquios subsegmentarios pequeños se van a dividir ya en bronquiolos. Y aquí vemos cómo hay un cambio de denominación, de nomenclatura. ¿Por qué bronquiolos? ¿Por qué los bronquios, si queréis, en los que se dividen los bronquios subsegmentarios pequeños son ya bronquiolos? La principal característica de los bronquiolos es que ya no tienen cartílago en su pared. Hasta los bronquios subsegmentarios pequeños aún hay cartílago en la pared de las ramas bronquiales. Recordad cómo los bronquios principales tenían la misma constitución que la tráquea, tenían anillos cartilaginosos, tenían cartílago. Pues esos anillos cartilaginosos van a ir disminuyendo, pero se mantienen hasta los bronquios subsegmentarios pequeños. La división de estos, la ramificación de estos, que son los bronquiolos, ya no tienen cartílago. Es la principal característica de los bronquiolos. Sí que mantendrán el músculo liso, sobre todo en su pared, eso es importante, el músculo liso en la pared de los bronquiolos se mantendrá. Los bronquiolos se van a dividir sucesivamente, va a haber varias generaciones, varias divisiones sucesivas de bronquiolos, hasta que lleguemos a los llamados bronquiolos terminales. Bronquiolos terminales que van a ser la división número 16. De las 22 divisiones que se iniciaron desde la división inicial de la tráquea en bronquios principales, la división 16 van a ser los bronquiolos terminales. ¿Qué es lo que caracteriza a estos bronquiolos? Pues que son los últimos bronquiolos que no van a tener alveolos en su pared.
Por eso son los bronquiolos terminales, porque son los últimos bronquiolos que no tienen alveolos en su pared. Los bronquiolos terminales se dividen a su vez en bronquiolos respiratorios, que serán la división 17. ¿Qué caracteriza a los bronquiolos respiratorios? Pues lógicamente son los bronquiolos o los primeros bronquiolos que ya tienen alveolos en su pared, con lo cual ya van a participar en el intercambio gaseoso. Por eso se llaman bronquiolos respiratorios. Importante, por tanto, bronquiolos terminales, últimos bronquiolos que no tienen alveolos en su pared. División 16. Bronquiolos respiratorios son bronquiolos que ya tienen alveolos en su pared, ya participan, entre comillas, en la respiración, ya participan en el intercambio gaseoso. Y serían la división 17. Va a haber varias divisiones sucesivas de varios bronquiolos respiratorios hasta llegar a los conductos alveolares. Los conductos alveolares, que se caracterizan por estar sus paredes completamente rodeadas de alveolos, y la parte final del conducto alveolar va a estar completamente rodeada también de alveolos, constituyendo lo que se conoce como sacos alveolares. La imagen de saco alveolar sería la parte final del conducto alveolar completamente rodeada de alveolos. Eso es lo que se conoce como saco alveolar. Con los sacos alveolares finaliza el árbol bronquial. Ahí terminaría el árbol bronquial y por tanto, terminarían las vías aéreas, las vías respiratorias. Tenemos esta nueva imagen, en este caso de Prometheus, en la cual vamos a repasar las sucesivas divisiones del árbol bronquial. Fijaos que comienza desde los bronquios segmentarios. Ya sabemos, tenemos la tráquea, bronquios principales, bronquios lobares y después de los bronquios lobares, bronquios segmentarios, que dijimos que se dividían a su vez en bronquios subsegmentarios grandes. Estos, a su vez, se dividen en bronquios subsegmentarios pequeños. Y los bronquios subsegmentarios pequeños ya se dividen en bronquiolos. Fijaros en la imagen de Prometheus cómo efectivamente estos ya son bronquiolos y ya no tienen cartílago. Hasta aquí sí que seguimos viendo cartílago, cada vez menos, pero seguimos viendo placas de cartílago. A partir de aquí ya no hay, porque son bronquiolos. Llegaremos a los bronquiolos terminales, división 16 del árbol bronquial, y a los bronquiolos respiratorios, división 17. La diferencia entre bronquiolos terminales y respiratorios, ya sabemos que es que los bronquiolos terminales son los últimos bronquiolos que no tienen alveolos en su pared. Efectivamente, se ve en la imagen de Prometheus como no tienen todavía alveolos en su pared. Sin embargo, los bronquiolos respiratorios sí que tienen ya alveolos en su pared. Por último, tendríamos los conductos alveolares y los sacos alveolares. Los sacos alveolares alveolos rodeando completamente el extremo final de los conductos alveolares. Aproximadamente en cada uno de los dos pulmones va a haber unos 300 millones de alveolos dedicados al intercambio gaseoso, en contacto con los capilares pulmonares y dedicados al intercambio de gases entre el aire atmosférico y la sangre. Vemos aquí una nueva imagen de los dos árboles bronquiales constituidos, árbol bronquial derecho y árbol bronquial izquierdo. Y aprovechamos esta diapositiva para hablar de un detalle anatómico que es muy importante funcionalmente y es precisamente la presencia del músculo liso en toda la pared de las sucesivas ramas del árbol bronquial, incluidos los bronquiolos. Y recordad, músculo liso cuya contracción va a dar lugar a una disminución del calibre de los bronquios, que se conoce como broncoconstricción. Cuando se contrae ese músculo liso se produce una broncoconstricción y por el contrario, cuando se relaja se produce una broncodilatación. La inervación, lógicamente, de ese músculo liso del árbol bronquial es por el sistema nervioso vegetativo automático,
es músculo liso, ¿de acuerdo? Esa broncoconstricción y esa bronquiodilatación son reflejas, El parasimpático es responsable de la broncoconstricción y, sin embargo, el simpático va a ser el responsable de la broncodilatación. Las fibras parasimpáticas que llegan a todo el músculo liso del árbol bronquial, que insisto va a dar lugar a broncoconstricción, son fibras procedentes del vago, son ramas del vago, del décimo par craneal. Las fibras simpáticas, que van a dar lugar a broncodilatación, proceden de las cadenas ganglionares simpáticas torácicas. Para que no se os olvide, broncoconstricción parasimpático, broncodilatación simpático, recordad que las medicaciones, los inhaladores para el asma, los broncodilatadores que abren los bronquios cuando hay broncoespasmos, son simpático-miméticos. El salbutamol, que es el Ventolin, es un simpático mimético, tiene acción simpática, acción farmacológica simpática, abre los bronquios, es broncodilatador. Comenzamos ya con la descripción anatómica de los pulmones y en principio y a modo de introducción podemos decir que los pulmones son los órganos principales del aparato respiratorio y en su interior se realiza el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y la sangre de los capilares pulmonares. Vamos a situar anatómicamente los pulmones. Vemos una cavidad torácica abierta y ya dijimos, cuando hablamos del corazón, cómo la cavidad torácica a su vez se divide en tres espacios, dos laterales y uno central. Los dos espacios laterales se denominan espacios pleuropulmonares y el espacio central, que estará entre esos dos pleuropulmonares, se denomina mediastino. Pues ¿dónde están situados los pulmones? Pues evidentemente en los espacios pleuropulmonares. En cada uno de los espacios pleuropulmonares el contenido es un pulmón y su correspondiente pleura, como vemos en esta imagen de Prometheus. Luego los pulmones se sitúan en la cavidad torácica y en los espacios pleuropulmonares. El espacio central del tórax es el mediastino. Los pulmones no están en el mediastino, están en los espacios pleuropulmonares. El mediastino es el espacio central, situado entre esos dos espacios pleuropulmonares. Como dijimos en su momento, por ejemplo, el corazón sí que está en el mediastino. Los pulmones o el pulmón, desde el punto de vista anatómico, se le considera un órgano par. Ya sabemos qué significa eso. No hay un pulmón, hay dos pulmones. Es un órgano par. Pero fijaros que muchas veces los órganos pares del organismo son simétricos, son exactamente iguales, el derecho que el izquierdo. En el caso del pulmón no ocurre así. Al pulmón cabe definirlo como un órgano par, pero asimétrico, porque los dos pulmones no son exactamente iguales. El pulmón derecho no es exactamente igual que el izquierdo, tienen ciertas diferencias que ya veremos más adelante, pero por ejemplo, y todos sabéis que el pulmón izquierdo es un poco más pequeño que el derecho, un poco menos voluminoso, tiene un poquito menos de volumen, tampoco mucho menos, pero sí es cierto que el pulmón izquierdo tiene un poco menos de volumen, un poco menos de capacidad que el pulmón derecho, fundamentalmente debido a la orientación del corazón. Acordaros cómo el corazón estaba orientado, estaba situado en el centro del tórax, pero orientado hacia la izquierda, hacia abajo y hacia adelante, con lo cual va a marcar una impronta en la cara mediastínica del pulmón izquierdo, una marcada impronta en la cara mediastínica del pulmón izquierdo y, por decirlo así, le va a quitar un poquito de espacio, un poquito de volumen. Vamos a comenzar a describir la morfología externa de los pulmones,
que es igual para el pulmón derecho que para el pulmón izquierdo. En este sentido no hay diferencia entre ellos. ¿Y cuál es la forma del pulmón? ¿Cuál es la forma que se le atribuye al pulmón en anatomía? Pues en anatomía se dice que el pulmón tiene forma de cono, pero no es un cono completo. Aquí vemos en esta imagen un cono completo, pues el pulmón tiene forma de cono, pero no de cono completo, sino de semicono o de cono cortado en el plano sagital. Imaginaros que este cono que vemos aquí en la imagen lo cortamos con un corte sagital que pase justo por su eje mayor. Lo que obtendremos serán dos semiconos, uno derecho y otro izquierdo. Pues esa es la forma del pulmón, la forma de semicono. La diferencia fundamental es que en un cono, como este que tenemos aquí, solo hay una cara lateral, que es circular completamente. Un cono solo tiene una cara lateral. Sin embargo, un semicono, como lo es el pulmón, va a tener dos caras laterales, una curva y otra que será plana. Por tanto, los pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, tienen forma de semicono, En esta imagen de Prometheus vemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, el pulmón derecho en una visión más lateral y el mismo pulmón derecho en una visión más medial, más interna. Del mismo modo, pulmón izquierdo en una visión más lateral y pulmón izquierdo en una visión más medial. En los pulmones, desde el punto de vista morfológico, de su morfología externa, vamos a distinguir un ápex o vértice pulmonar. Esta zona de aquí es el ápex pulmonar o vértice pulmonar, que es la porción más superior del pulmón. Del mismo modo, vamos a distinguir también una base o cara inferior, base pulmonar o cara inferior, que la vemos mejor aquí. Esta base pulmonar o cara inferior se relaciona con el diafragma. Por la situación pulmonar, lógicamente se relaciona con el diafragma. Pues fijaros cómo se adapta a esa forma cupuliforme que tenía el diafragma, a las cúpulas diafragmáticas que estudiamos en su momento. Por tanto, morfología externa del pulmón, distinguimos un vértice pulmonar o ápex pulmonar y una base o cara inferior del pulmón. Además del vértice y la base, también en el pulmón se distingue una cara costal, que es esta de aquí. Cara costal que es curva, convexa, y una cara mediastínica, que es esta otra de aquí, que es aproximadamente plana. Por tanto, en cada pulmón distinguimos un vértice, una base o cara inferior, una cara costal, que es curva, convexa, de delante hacia detrás o de detrás hacia adelante, como queráis, y una cara mediastínica, que es aproximadamente plana. La cara costal, ¿por qué se la conoce así? Porque es la cara que se relaciona con los arcos costales, con las costillas, ¿de acuerdo? La cara mediastínica, ¿por qué se la conoce así? Porque es la cara que se relaciona con el mediastino, es la cara más medial del pulmón y es la que se relaciona, la que está orientada, si queréis, hacia el mediastino. Por eso es la cara mediastínica. Pulmón izquierdo, lo repasamos repitiendo en el pulmón izquierdo, tenemos vértice o ápex pulmonar, base o cara inferior del pulmón, la cara costal, que es curva y convexa, y la cara mediastínica, que es aproximadamente plana. Además, en los pulmones vamos a distinguir también un borde anterior, en este caso sería este de aquí, en el pulmón derecho, y un borde posterior. Borde anterior, por tanto, y borde posterior del pulmón derecho. Ambos bordes, el anterior y el posterior, están delimitando la cara mediastínica. Los bordes anterior y posterior delimitan la cara mediastínica y la separan de la cara costal.
Distinguimos también un tercer borde, que es el borde inferior del pulmón, que sería este de aquí, que es un borde circunferencial, y es el borde que delimita perfectamente la cara inferior o la base pulmonar. Lo repetimos, en el pulmón izquierdo tenemos un borde anterior, este de aquí, y un borde posterior. Se ve mejor en el pulmón izquierdo como borde anterior y borde posterior están delimitando la cara mediastínica y separándola de la cara costal. Asimismo, distinguimos este otro borde, que es el borde inferior, en este caso del pulmón izquierdo, que me está delimitando perfectamente la cara basal o la cara inferior, la base del pulmón. De nuevo vemos en esta imagen las caras costales de ambos pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo, y simplemente un detalle, y es que fijaros cómo sobre las caras costales yo intuyo la impresión que dejan los arcos costales. Esto es visible en los pulmones en disección, en los pulmones de los cadáveres. Una vez que se han disecado, se han sacado de la cavidad torácica, se suele apreciar la impronta que dejan los distintos arcos costales sobre la superficie de esa cara costal de los pulmones. Lógicamente esto en el vivo no se vería, tiene que ser un cadáver donde se puede apreciar los arcos costales marcando esas improntas sobre las caras costales de los pulmones. Vemos aquí de nuevo las caras mediastínicas de ambos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y sobre las caras mediastínicas o en las caras mediastínicas vemos también cómo podemos señalar una serie de improntas, de marcas, que dejan las estructuras del mediastino. Al igual que pasaba con la cara costal, donde podíamos señalar las improntas que dejaban los arcos costales, en las caras mediastínicas de ambos pulmones yo puedo señalar una serie de improntas, de marcas, que dejan vísceras del mediastino. Estas caras mediastínicas estaban orientadas hacia el mediastino, con lo cual vísceras del mediastino pueden dejar marcas, improntas en ellas cuando disecamos el pulmón y lo sacamos de la cavidad torácica. Así, por ejemplo, fijaros en la cara mediastínica del pulmón izquierdo, como vemos esta gran impronta, esta gran marca. ¿Quién deja esta gran impronta, esta gran marca? Pues lógicamente el corazón, por su orientación, ya hemos dicho muchas veces, hacia la izquierda, va a dejar esta gran impronta cardíaca en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Si os fijáis bien, vemos también aquí otra impronta, otra marca, que corresponde, en este caso, al callado de la aorta. Es la aorta, el callado de la aorta, el que deja esa impronta en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Recordad cómo la aorta se originaba en el ventrículo izquierdo, nacía del ventrículo izquierdo, y luego tiene una porción ascendente, después una porción horizontal, y luego una porción descendente, aorta descendente, que estaba situada muy a la izquierda. La aorta descendente está muy situada a la izquierda. Y deja esa impronta en la cara mediastínica del pulmón izquierdo. Además de estas improntas, en las caras mediastínicas de ambos pulmones, derecho e izquierdo, podemos también señalar lo que se conoce como los hilios pulmonares. Encontramos también en las caras mediastínicas los hilios pulmonares. En este caso, este de aquí es el hilio pulmonar derecho y este otro de aquí es el hilio pulmonar izquierdo. ¿Qué son los hilios pulmonares? Pues, de momento, el concepto de hilio es un concepto general en anatomía, no es exclusivo de los pulmones. ¿Qué es un hilio en anatomía? Pues es el área de la superficie de un órgano sólido por donde entran y o salen cosas, estructuras. ¿De acuerdo? Eso es un hilio, el área de la superficie en un órgano sólido por donde entran y salen estructuras. En este caso, hilio pulmonar, pero también el riñón, por ejemplo, tiene su hilio renal, por donde entran y
y o salen estructuras al riñón, o el bazo tiene su hilio esplénico, ¿de acuerdo? El conjunto de estructuras que entran y o salen por un hilio es lo que se conoce como pedículo, es el pedículo, en este caso el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar son el conjunto de estructuras que entran y o salen al pulmón y lo hacen por el hilio pulmonar. No hay que confundir, por tanto, el concepto de hilio con el concepto de pedículo. Hilio, el área de la superficie del pulmón por donde entran y o salen cosas. Pedículo, el conjunto de cosas, el conjunto de estructuras que entran y o salen por el pedículo pulmonar. En el caso de los pulmones, como decimos, los hilios están situados en la cara mediastínica y los pedículos pulmonares, ¿por qué estructuras están constituidos? ¿Qué estructuras son las que van a entrar y o salir por los hilios? Pues fijaros, en principio 4 estructuras. Fundamentalmente van a constituir los pedículos pulmonares. Hay alguna más, pero sobre todo 4 estructuras. ¿Cuáles van a ser estas? Pues en principio los bronquios principales. Todos sabemos que los bronquios principales entran al pulmón, cada uno de ellos entra a su correspondiente pulmón. Pues en el hilio pulmonar derecho, por ejemplo, aquí tendríamos el bronquio principal derecho entrando por el hilio al pulmón. En el caso del pulmón izquierdo sería este de aquí. Daros cuenta que este es un pulmón disecado del cadáver. Para disecarlo, para sacarlo del cadáver, sacarlo de la cavidad torácica, tengo que cortar su pedículo. Y corto el pedículo a ras del hilio. Por eso lo que yo veo aquí es un orificio que corresponde al bronquio cortado. ¿De acuerdo todos? Por tanto, primer elemento del pedículo pulmonar, el bronquio principal. Segundo elemento, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Acordaros que el tronco de la pulmonar, que nacía en el ventrículo derecho, luego se dividía en 2 arterias, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Arteria pulmonar derecha que entrará al pulmón por el hilio pulmonar. Aquí la estamos viendo. ¿De acuerdo? Y arteria pulmonar izquierda que entrará al pulmón por el hilio pulmonar izquierdo. Por tanto, segundo elemento del pedículo, las arterias o la arteria pulmonar. Además de bronquio, además de arteria, constituyendo también el pedículo pulmonar, tenemos las venas pulmonares. En este caso no entran, sino que salen por el hilio, ¿de acuerdo? Recordad que había 2 venas pulmonares por cada pulmón, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior, en este caso derechas, y aquí izquierdas, vena pulmonar superior izquierda y vena pulmonar inferior izquierda. Por tanto, pedículo pulmonar constituido por 4 elementos, el bronquio principal, la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior y la vena pulmonar inferior. Y esos 4 elementos están entrando y o saliendo al pulmón por el hilio. Fijaros que dijimos al principio de la lección que los pulmones no eran exactamente iguales, tenían algunas diferencias. Y una de ellas es la constitución del hilio, o mejor dicho, la situación que en el hilio tienen los distintos elementos del pedículo. Fijaos cómo en el hilio derecho el bronquio principal es la estructura más posterior. Este es el bronquio y efectivamente es la estructura más posterior. En el hilio, la que se sitúa más posteriormente. La arteria pulmonar, en el hilio derecho, se sitúa por delante del bronquio. Por tanto, en el hilio derecho, el bronquio es lo más posterior y la arteria pulmonar está por delante del bronquio. La vena superior, la vena pulmonar superior en el hilio derecho, es lo más anterior en el hilio, es lo que está situado más anteriormente, como vemos aquí. Y la vena pulmonar inferior en el hilio derecho es lo que se sitúa más inferiormente. ¿De acuerdo? Repetimos, por tanto, situación de los distintos elementos del pedículo en el hilio pulmonar derecho. El bronquio es lo más posterior, la arteria pulmonar se sitúa por delante del bronquio, la vena pulmonar superior es lo más anterior en el hilio y la vena pulmonar inferior es lo que se sitúa más inferiormente en el hilio pulmonar derecho. Si nos fijamos en el hilio izquierdo, fijaros cómo
el bronquio y la arteria están situados de forma diferente a cómo están en el ilio derecho. En el caso del ilio izquierdo, el bronquio está inferior a la arteria, o la arteria está por encima del bronquio. La arteria pulmonar izquierda situada por encima del bronquio. Recordad que en el ilio derecho la arteria pulmonar se sitúa por delante del bronquio. Pues vemos una diferencia. En el ilio izquierdo la arteria está por encima del bronquio. Si nos fijamos en las venas del ilio izquierdo, la situación es muy similar. En este caso sí es simétrica al ilio derecho, porque la vena pulmonar superior izquierda es lo más anterior en el ilio y la vena pulmonar inferior izquierda es lo más inferior. Luego, sí que están igual que en el ilio derecho. Tanto en el ilio derecho como en el ilio izquierdo, la vena pulmonar superior es lo más anterior. La vena pulmonar inferior es lo más inferior. Luego, los dos ilios, en ese sentido, coinciden, son iguales. ¿Cuál es la diferencia, por tanto, entre ilio derecho e ilio izquierdo? La situación o la relación del bronquio y de la arteria pulmonar. En el ilio derecho, el bronquio es posterior y la arteria pulmonar está por delante del bronquio. En el ilio izquierdo, la arteria pulmonar se sitúa por encima del bronquio. Fijaros que yo aquí veo muchos orificios, pero tenéis que pensar que, por ejemplo, la arteria pulmonar, una vez que entra al pulmón, se va a empezar a ramificar, ¿de acuerdo? Esos orificios que veo ahí no son otras arterias, es la misma arteria pulmonar, pero son sus ramas, sus ramificaciones ya en el interior del pulmón, ¿de acuerdo? Lo mismo para la vena. Todo esto es la vena pulmonar superior. Esos orificios que veo yo ahí son las venas más pequeñas que la están formando. Y lo mismo, por ejemplo, aquí en la vena pulmonar inferior. Vamos ya a describir la segmentación pulmonar o división de los pulmones en porciones. En principio, decir que esta segmentación pulmonar es diferente para el pulmón derecho que para el izquierdo. Acordaros que dijimos que el pulmón es un órgano par, pero sin embargo es asimétrico. Los dos pulmones, el derecho y el izquierdo, no son iguales. Y una de las cosas en las que se diferencian es precisamente en su segmentación. Con lo cual, comenzaremos primero con la segmentación del pulmón derecho y después veremos la segmentación del izquierdo. En la imagen tenemos el pulmón derecho en una visión de su cara costal y en una visión de su cara mediastínica. Yo puedo señalar en este pulmón derecho y en su superficie dos fisuras, una fisura horizontal del pulmón derecho y una fisura oblicua del pulmón derecho. La fisura horizontal, como su nombre dice, es más o menos horizontal y fijaros cómo llega a cortar el borde anterior del pulmón. La fisura oblicua es oblicua y en general es oblicua hacia abajo y hacia adelante. E importante, fijaros cómo esa fisura oblicua llega a cortar la base, la cara inferior del pulmón. Las puedo volver a señalar en esta visión de la cara mediastínica. Esta sería la fisura oblicua, que efectivamente corta la base del pulmón, y esta otra, sin embargo, sería la fisura horizontal. Con estas dos fisuras, la horizontal y la oblicua, yo puedo segmentar, puedo dividir el pulmón derecho en tres lóbulos. El lóbulo superior derecho, el lóbulo medio derecho y el lóbulo inferior derecho. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Para definir estos lóbulos, o la forma de definir estos lóbulos es similar a la forma en la que definimos los lóbulos de los hemisferios cerebrales. Según esto, el lóbulo superior derecho, o qué sería el lóbulo superior derecho, o cómo lo definiría yo, pues el lóbulo superior derecho sería la porción del pulmón derecho situada por encima de la fisura horizontal y por delante de la oblicua. Eso sería el lóbulo superior derecho. Repito, la porción del pulmón derecho situada por encima de la fisura horizontal y por delante de la oblicua.
Del mismo modo, el lóbulo medio se definiría como la porción del pulmón derecho situada por debajo de la fisura horizontal y por delante de la oblicua, por debajo de la fisura horizontal y por delante de la oblicua. Por tanto, el lóbulo medio del pulmón, fijaros que espacialmente no es la porción media, no es la parte media del pulmón, sino que es la porción más antero-inferior del pulmón. Lo vemos mejor aquí. Este es el lóbulo medio y no es la parte del medio, sino que es la parte más anterior e inferior. Fijaros que forma parte de la base del pulmón. Es la más antero-inferior, la porción más anterior e inferior del pulmón. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque fijaros, yo puedo tener un nódulo pulmonar situado aquí, un cáncer de pulmón, un nódulo pulmonar. Ese nódulo pulmonar estaría situado en el lóbulo medio, no en el lóbulo inferior, aunque está situado en la base del pulmón. ¿De acuerdo? Por tanto, el lóbulo medio se define así. Es la porción del pulmón situada por debajo de la cisura horizontal y por delante de la oblicua. Y es espacialmente la porción más antero-inferior del pulmón, no la porción media. Nos queda por último definir al lóbulo inferior del pulmón derecho. Como estáis imaginando, se define como la porción del pulmón derecho situada por detrás y por debajo, por detrás y por debajo de el lóbulo, de la cisura oblicua. Repito, la porción del pulmón derecho situada por detrás y por debajo de la fisura oblicua. Y fijaros qué situación espacial ocupa este lóbulo inferior. El lóbulo inferior no es la porción más inferior del pulmón, ni mucho menos. Esta zona de aquí es muy alta en el pulmón, espacialmente. Es esta otra de aquí. Y corresponde al lóbulo inferior. El mismo ejemplo. Tenemos un nódulo pulmonar aquí situado y ese nódulo pulmonar está muy arriba en el pulmón. Pero no está en el lóbulo superior, sino que está en el lóbulo inferior. Cada uno de los lóbulos pulmonares que hemos descrito, a su vez, se va a dividir en segmentos pulmonares. En la superficie del pulmón no existen cisuras que me permitan separar esos segmentos, pero la división, la separación en segmentos es real. En el interior del parénquima pulmonar hay membranas de tejido conjuntivo que están separando realmente esos segmentos, aunque como digo, en superficie no observo cisuras que me los separen, como sí observaba las cisuras que me dividían el pulmón en lóbulos. Tenemos estas dos imágenes de Netter en las cuales volvemos a ver el pulmón derecho por su cara costal y por su cara mediastínica. Reconocemos perfectamente las dos cisuras, la horizontal y la oblicua, y reconocemos por tanto también los tres lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Vamos a comenzar con la división en segmentos y comenzamos por el lóbulo superior derecho. Pues como veis en la imagen, con este código de colores, el lóbulo superior derecho se divide a su vez en tres segmentos. Este de aquí es el segmento apical del lóbulo superior derecho. Este de aquí es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. Y por último, este de aquí en color verde es el segmento posterior del lóbulo superior derecho. Lo vemos también por la cara mediastínica. Este de aquí es el segmento apical, este es el segmento posterior y este es el segmento anterior del lóbulo superior derecho. La que acabo de utilizar es la nomenclatura anatómica para estos segmentos, apical, posterior y anterior. Pero los cirujanos de tórax utilizan otra denominación.
lo que hacen los cirujanos de tórax es numerar los segmentos. Y según esto, para un cirujano de tórax, este segmento no es el segmento apical, sino que sería el segmento 1, el segmento 1 del pulmón derecho. El segmento posterior sería el segmento 2 y el anterior el segmento 3. Por tanto, repito, 3 segmentos en el lóbulo superior derecho, el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior, que para el cirujano de tórax son el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. Vamos a segmentar ahora el lóbulo medio. Reconocemos aquí el lóbulo medio, que es la porción más anterior e inferior del pulmón, como dijimos, y como veis, por el código de colores, este lóbulo medio se divide en dos segmentos, un segmento medial y un segmento lateral. El segmento medial lo vemos por la cara medial, cara mediastínica, efectivamente. Este segmento, en un marrón más oscuro, es el segmento medial y un segmento más lateral. Para el cirujano de tórax, el segmento lateral es el segmento 4 y el segmento medial será el segmento 5. Por tanto, lóbulo medio dividido en dos segmentos, el lateral y el medial, que para el cirujano de tórax son el segmento 4 y el segmento 5. Nos queda, finalmente, la segmentación del lóbulo inferior derecho. Tenemos el lóbulo inferior derecho en la visión de la cara costal y en la visión de la cara mediastínica, pues este lóbulo inferior derecho se divide a su vez en 6 segmentos. Tiene 6 segmentos. Tenemos un primer segmento, que es este de aquí, que es el que está más superior, que precisamente se llama así, es el segmento superior del lóbulo inferior derecho. Esa es su denominación, segmento superior del lóbulo inferior derecho. Para el cirujano de tórax, este segmento superior del lóbulo inferior derecho sería el segmento número 6, sería el segmento 6. Fijaos, el resto de segmentos de este lóbulo inferior derecho lo que están haciendo es formar base. Lo vemos aquí perfectamente. Como el resto de segmentos del lóbulo inferior derecho forman base del pulmón. Con lo cual se les llama segmentos basales. Son segmentos basales. Este de aquí se le va a conocer como segmento basal medial del pulmón derecho. Es basal, forma base, pero además es muy medial, forma parte de la cara mediastínica, de la cara medial. Este segmento basal medial del pulmón derecho para el cirujano de tórax es el segmento 7, Este otro segmento, que lo vemos aquí y lo vemos aquí también, es el segmento basal anterior del lóbulo inferior derecho. Para el cirujano de tórax, este segmento es el segmento número 8. Del mismo modo, este otro segmento, que es este de aquí en la cara costal, es el segmento basal lateral del lóbulo inferior derecho, que para el cirujano de tórax es el segmento número 9. Y por último, este otro segmento, que lo vemos aquí en la cara mediastínica, cara medial, no lo aprecio aquí en esta imagen de la cara costal. Este último segmento, como digo, es el segmento basal posterior del lóbulo inferior derecho, que para el cirujano de tórax es el segmento número 10. Por tanto, repetimos, lóbulo inferior derecho tiene 6 segmentos, se divide en 6 segmentos. El segmento superior, que es el segmento número 6, el segmento basal medial, que es el número 7, el segmento, perdonad, este es el lóbulo medio, este es el segmento basal medial, que es el número 7, este otro, que es el segmento basal anterior, número 8, este que es el basal lateral, número 9, y este último, que es el segmento basal posterior, número 10.
Aprovecho esta diapositiva para hacer una fe de erratas respecto de la diapositiva anterior. Os habréis dado cuenta que en la diapositiva anterior yo insistía en que en el lóbulo inferior derecho hay 6 segmentos. Os habréis dado cuenta de que no es así, son 5 segmentos. Yo me he equivocado y me he equivocado reiteradamente. He dicho que hay 6 segmentos, no son 6, son 5 los segmentos en los que se divide el lóbulo inferior derecho. Vamos ya a segmentar el pulmón izquierdo. Tenemos aquí de nuevo las imágenes de Prometheus del pulmón izquierdo, la cara costal del pulmón izquierdo y la cara mediastínica. Y en la superficie de la cara costal y el pulmón izquierdo, también lo veo en esta visión de la cara mediastínica, observo que solo hay una cisura. A diferencia del pulmón derecho, en el cual yo podía señalar 2 fisuras, en el pulmón izquierdo únicamente hay en superficie una cisura que es la fisura oblicua del pulmón izquierdo. Esta fisura oblicua es más o menos simétrica a la que vimos en el pulmón derecho. Es también una fisura que se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adelante, y que también vemos aquí cómo termina cortando también la base del pulmón, al igual que ocurría con la fisura oblicua del pulmón derecho. Por tanto, en el pulmón izquierdo y en su superficie solo puedo señalar una cisura, la cisura oblicua. Si solo tengo una cisura en la superficie del pulmón derecho, solo puedo definir 2 lóbulos. El pulmón derecho, por tanto, solo tiene el pulmón izquierdo, por tanto, solo tiene 2 lóbulos. El lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Lóbulo superior y lóbulo inferior. El pulmón derecho tenía lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. El pulmón izquierdo no, solo tiene lóbulo superior izquierdo y lóbulo inferior izquierdo. Al lóbulo medio, como solo existe en el pulmón derecho, se le denomina así, lóbulo medio. No hará falta poner el adjetivo de derecho. No es correcto decir lóbulo medio derecho, puesto que solo existe el lóbulo medio en el pulmón derecho. Pero estamos hablando del pulmón izquierdo. Insisto, pulmón izquierdo, solo una cisura, la cisura oblicua, y solo 2 lóbulos. El lóbulo superior, que sería toda esta zona, o toda esta porción, mejor dicho, y el lóbulo inferior derecho. Fijaros cómo el lóbulo superior forma base del pulmón izquierdo. Acordad lo que dijimos antes, ¿de acuerdo? Esto también es lóbulo superior, aunque esté en la base del pulmón izquierdo. Por razones que tienen que ver con la disposición del árbol bronquial, por las ramas de los bronquios, del bronquio principal izquierdo, el lóbulo superior izquierdo, que es todo esto, a su vez se va a dividir en 2 zonas o en 2 porciones. No tengo en superficie una cisura que las separe, pero, insisto, por la disposición de los bronquios, de las ramas de los bronquios, de las ramas del árbol bronquial, en este lóbulo superior izquierdo yo voy a diferenciar 2 porciones. Una porción más superior, que más o menos sería esta zona de aquí, el límite estaría aproximadamente por aquí, donde estoy señalando con el puntero. Pues toda esta zona, o toda esta porción más superior del lóbulo superior izquierdo, es lo que se conoce como el culmen. Sin embargo, esta otra zona, la más inferior del lóbulo superior izquierdo, esta otra zona se conoce como língula, de lengua, viene de lengua, língula. Por tanto, el lóbulo superior izquierdo se divide en 2 partes, el culmen, que es su parte más superior, y la língula, que es su parte más inferior. La língula, que sería esto, todo esto sería el culmen, y esto sería la língula. Fijaros que espacialmente es la porción del pulmón izquierdo más anterior
y más inferior. Esa es la língula, la porción del pulmón izquierdo más antero-inferior. Recordad que el lóbulo medio era la porción más antero-inferior del pulmón derecho. Luego podemos decir que la língula es el equivalente en el pulmón izquierdo al lóbulo medio. ¿Por qué la língula no es un lóbulo, como lo es el lóbulo medio? Pues no es un lóbulo fundamentalmente porque no hay una cisura horizontal. Si hubiera una cisura horizontal, la língula sería un lóbulo. Como no la hay, la língula pertenece al lóbulo superior izquierdo. Es la porción más inferior del lóbulo superior izquierdo. Y espacialmente, al igual que ocurría con el lóbulo medio en el pulmón derecho, es la porción más anterior e inferior del pulmón izquierdo. Al igual que ocurría con los lóbulos del pulmón derecho, los lóbulos del pulmón izquierdo también se segmentan. Observamos aquí las imágenes de Netter, cara costal del pulmón izquierdo, cara mediastínica del pulmón izquierdo, y vemos también en un código de colores los diferentes segmentos en los que se segmentan los lóbulos de, en este caso, el pulmón izquierdo. Reconocemos la cisura oblicua en las dos visiones y reconocemos los dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Recordad que en el lóbulo superior, a su vez, yo tengo dos porciones que pertenecen las dos al lóbulo superior, pero que son el culmen y la língula. Fijaros cómo el culmen, es decir, la porción más superior del lóbulo superior izquierdo, se divide en dos segmentos, este de aquí y este de aquí. Este segmento se denomina segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo. Es el segmento ápico posterior. Coge la porción apical y la porción posterior de este lóbulo, con lo cual se le denomina segmento ápico posterior. Para el cirujano de tórax, este segmento, o el cirujano de tórax, mejor dicho, a este segmento lo va a conocer como el segmento 1 más 2. Segmento 1 más 2. Segmento 1 más segmento 2. Acordados pulmón derecho, apical 1, posterior 2. Pues en el pulmón izquierdo, el segmento, la denominación anatómica es segmento ápico posterior y para el cirujano de tórax sería el segmento 1 más 2. Este otro segmento, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, será el segmento 3 para el cirujano de tórax y será, para el anatomista, el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Por tanto, repetimos hasta ahora, segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, que es el segmento 1 más 2, y segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, que es el segmento 3. Este segmento de aquí y estos otros segmentos pertenecen a la língula, pertenecen al lóbulo superior, pero dentro del lóbulo superior pertenecen a la língula. Como veis tenemos uno más superior y otro más inferior. Este de aquí, el más superior, será el segmento superior de la língula, que es el segmento 4 para el cirujano de tórax. Este otro será el segmento inferior de la língula, que será el segmento 5 para el cirujano de tórax. Por tanto, segmento 4, superior de la língula, y segmento 5, inferior de la língula. Nos queda por segmentar el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Y en este lóbulo inferior del pulmón izquierdo distinguimos un segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, que es el segmento 6, segmento número 6, para el cirujano de tórax. Y luego además tenemos tres segmentos basales. Este de aquí, el de color amarillo, es el segmento basal anteromedial. Segmento basal anteromedial del pulmón izquierdo. Segmento basal anteromedial, que para el cirujano de tórax será el segmento 7 más 8.
7 más 8, anteromedial. Por tanto, segmento 7 más 8 para el cirujano de tórax. Este otro segmento será el segmento número 9. Segmento número 9 para el cirujano de tórax, que para el anatomista va a ser el segmento basal lateral. Segmento basal lateral del lóbulo inferior izquierdo. Y por último, este segmento de aquí es el basal posterior. Segmento basal posterior del lóbulo inferior izquierdo, que es el segmento 10 para el anatomista. Perdonad, para el cirujano de tórax. Para el anatomista es el segmento basal posterior. Con esto concluimos la segmentación pulmonar, la segmentación de los dos pulmones, pero vamos a reflexionar un momento sobre la importancia de estos segmentos pulmonares que he definido tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. La importancia clínica que tienen estos segmentos. ¿Por qué son tan importantes estos segmentos o esta segmentación para los cirujanos de tórax? Fijaros, cada uno de estos segmentos que hemos descrito podemos considerarlo como un pequeño pulmón. Ya os dije que histológicamente están separados unos de otros por membranas de tejido conjuntivo, y cada uno de ellos pues tiene su propia rama del árbol bronquial, tiene también su propia rama de la arteria pulmonar y tendrá también sus propias venas pulmonares, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de ellos, cada uno de estos segmentos lo podemos considerar un pequeño pulmón que es independiente de los demás segmentos, incluso de los segmentos de su propio lóbulo. ¿De acuerdo? Y eso tiene muchas ventajas a la hora de la clínica. Y es que, por ejemplo, si yo tengo un cáncer de pulmón, un nódulo pulmonar en un segmento, por ejemplo, en este segmento 1 más 2, el ápico posterior del pulmón izquierdo, y ese nódulo pulmonar está muy localizado en ese segmento, no es muy grande, es diagnosticado muy pronto, no es muy grande, está localizado en ese segmento, el cirujano de tórax puede realizar lo que se conoce como una segmentectomía, puede operar y quitar solo ese segmento, realizar una segmentectomía con toda seguridad de que no se habrá extendido al resto de segmentos del lóbulo, ¿de acuerdo? Y con toda seguridad de que el resto de segmentos seguirán funcionando perfectamente, ¿de acuerdo? Si no fuera así, el cirujano de tórax tendría que quitar más pulmón, tendría que hacer una lobectomía, quitar todo el lóbulo pulmonar, incluso una neumonectomía, el pulmón entero, ¿de acuerdo? Ahí vemos la importancia de estos segmentos pulmonares que hemos descrito anatómicamente. Para concluir el bloque dedicado al aparato respiratorio, vamos a hablar de las pleuras o de la pleura. La pleura, que es esa capa serosa que envuelve y protege al pulmón. Esa es la definición de pleura. Capa serosa que envuelve y protege al pulmón. El pulmón derecho tendrá su pleura y el pulmón izquierdo tendrá también la suya. En principio, y como en todas las capas serosas, en la pleura distinguimos dos hojas, la hoja visceral de la pleura y la hoja parietal, que también las podemos denominar pleura visceral, la hoja visceral, y pleura parietal, la hoja parietal. La pleura visceral tapiza íntimamente la superficie del pulmón, es como una piel que tapiza la superficie externa del pulmón e incluso se introduce por las fisuras que vimos que tenía el pulmón. La pleura parietal, en cambio, tapiza la cara interna de la pared torácica, de ahí pleura parietal. Tapiza la cara interna de la pared torácica. En esta imagen de Prometheus distinguimos claramente esa pleura parietal y la pleura visceral, pues sería esta de aquí, la piel que tapiza íntimamente la superficie del pulmón. En la imagen vemos también
la serosa, recordad, la serosa, reconocemos también la serosa del corazón, en este caso el pericardio, fibroso, saco pericárdico cortado, envolviendo al corazón y a las raíces de los grandes vasos que llegan y nacen del corazón. Vamos a hacer un pequeño repaso. Recordad cómo la vena cava craneal llegaba a la aurícula derecha y se situaba muy a la derecha. Luego teníamos la aorta a la izquierda de la cava, la aorta que se originaba en el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar que se originaba en el ventrículo derecho. Recordad siempre en ese orden, en la visión anterior, cava, aorta y arteria pulmonar. Es importante señalar que la pleura derecha no se comunica en ningún momento con la pleura izquierda. Son independientes una de la otra. En el medio está el mediastino y las separa completamente. No tienen continuidad una con otra. Eso es importante en patología, porque una patología, y valga la redundancia, de una de las pleuras, por ejemplo la pleura derecha, no se va a extender a la pleura izquierda. No tiene por qué extenderse a la pleura izquierda. Un derrame pleural, un neumotórax, en la pleura derecha no va a aparecer en la izquierda. La pleura visceral se va a continuar con la pleura parietal, se va a reflejar en la pleura parietal. Realmente son una. Yo hablo de dos pleuras, visceral y parietal, pero son la misma. Para que lo entendáis, tenemos aquí un esquema que he dibujado en el cual reconocemos el pulmón. Este es el pulmón, esta es su cara mediastínica, su cara aproximadamente plana, y esta sería su cara costal. Fijaos en la cara mediastínica, que es donde tenemos el hilio pulmonar. Recordad, esto es el hilio pulmonar en la cara mediastínica del pulmón. En azul distinguimos la pleura visceral, tapizando íntimamente la superficie del pulmón, como una piel. Y en cambio, en color rojo, os he pintado la pleura parietal. Pues efectivamente, la pleura visceral se continúa, se refleja en la pleura parietal. Si hacemos el recorrido completo, vemos como pleura visceral se continúa con la parietal y realmente son la misma, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se refleja, dónde se continúa la pleura visceral con la pleura parietal? Pues precisamente a la altura del hilio pulmonar. A la altura del hilio pulmonar, la pleura visceral se refleja, se continúa con la parietal. Lo vemos aquí en estas imágenes de Gray, donde tenemos precisamente cortada la zona de reflexión, la zona de unión entre pleura visceral y parietal. Y vemos cómo, efectivamente, esa zona de reflexión, esa zona de unión entre pleura visceral y parietal está envolviendo, está rodeando a los elementos del pedículo pulmonar, a los elementos que entran y o salen por el hilio pulmonar. Fijaros cómo, esto es un clásico también de la anatomía, esta zona de reflexión, esta zona de unión entre pleura visceral y parietal tiene aproximadamente una forma de raqueta, con una parte inferior más estrecha, el mango de la raqueta. Pues esta zona, clásicamente, al mango de esta raqueta que se forma al reflejarse la pleura visceral en la parietal, se le conoce como ligamento pulmonar. Es lo que se conoce como ligamento pulmonar. Fijaros, si reflexionamos sobre lo que acabamos de decir, que la pleura visceral se continúa, se refleja en la pleura parietal a nivel del hilio, yo puedo afirmar que la única superficie del pulmón que no está tapizada por pleura es precisamente el hilio pulmonar. El hilio pulmonar no está tapizado por pleura. Es la única zona, el único área de la superficie pulmonar no tapizada por pleura. Lo cual es lógico, porque tiene que permitir, sin que tenga que atravesar la pleura, tiene que permitir la entrada y la salida de estructuras al pulmón, la entrada y la salida de los elementos del pedículo pulmonar al pulmón, que recordamos que eran el bronquio principal, la arteria pulmonar y las dos venas pulmonares. Utilizamos también este esquema
para ver cómo entre la pleura visceral y la parietal hay un espacio. Entre pleura visceral y parietal hay un espacio. Un espacio que yo aquí lo he exagerado para que se vea bien, ¿de acuerdo? No es tan amplio. Y ese espacio se denomina cavidad pleural. Es la cavidad pleural, por tanto, el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal. Esa cavidad pleural, podríamos decir muchas cosas sobre ella, pero quizá lo más importante, aunque es algo que se escapa un poco de la anatomía, pero bueno, lo más importante es que ¿qué hay dentro de esa cavidad pleural, de ese espacio pleural? Pues en ese espacio pleural, digamos que ese espacio pleural prácticamente está vacío, no hay nada, hay un poquito de líquido, líquido que humedece las serosas, las mantiene hidratadas, pero lo más importante es que en ese espacio, en la cavidad pleural, la presión es negativa. Hay una presión negativa. Es decir, hay una presión menor que la atmosférica. Por eso es negativa. Eso quiere decir negativa, menor que la atmosférica. ¿Y por qué es esto así? Porque fijaros, durante la inspiración, cuando el pulmón se expanda, la pleura visceral se va a acercar a la parietal. ¿De acuerdo? Este pulmón se hincha, se expande y la pleura visceral se tiene que acercar a la parietal. Para que eso sea así, la presión aquí tiene que ser negativa. Si la presión fuera positiva, no dejaría al pulmón expandirse, no dejaría la pleura visceral a acercarse a la parietal. El pulmón quedaría colapsado. ¿De acuerdo? Por eso la presión aquí tiene que ser negativa, para permitir al pulmón expandirse durante la inspiración. La presión dentro del pulmón será mayor y eso hará que se pueda expandir. En patología, por ejemplo, en un derrame pleural, presencia de líquido en la cavidad pleural, la presión se puede positivizar, se puede hacer positiva, mayor que la atmosférica. Y en ese momento el pulmón ya no se podrá expandir. Un derrame pleural puede colapsar el pulmón. Lo mismo un neumotórax, presencia de aire en esta cavidad pleural. Si aquí se acumula aire, la presión se puede hacer positiva. Y si se hace positiva, no va a dejar al pulmón expandirse durante la inspiración, no lo va a dejar llenarse de aire y va a quedar colapsado. Tenemos aquí dos nuevas imágenes de Rouvier, son de Rouvier, una visión anterior y una visión posterior de la cavidad torácica y su contenido, y en estas imágenes reconocemos de nuevo las dos pleuras, la pleura visceral, que ha pintado aquí Rouvier en azul, y la pleura parietal, en este color más naranja. Insisto, en una visión anterior y una visión posterior. Y vemos, de una forma más real de como lo dibujé yo, la disposición de ambas pleuras. En este caso es un pulmón en reposo respiratorio, ¿de acuerdo? Y fijaos como en reposo respiratorio ambas pleuras prácticamente están juntas, ojo, no adheridas, no pegadas, sino muy juntas, prácticamente en toda la extensión del pulmón, ambas pleuras están muy juntas, con lo cual se diría que ese espacio pleural, esa cavidad pleural, en prácticamente toda la extensión del pulmón y en reposo respiratorio es virtual. Ya sabemos qué significa eso de espacio virtual en anatomía. Es virtual porque las dos hojas que lo delimitan, la parietal y la visceral, están prácticamente juntas. ¿Dónde es más real el espacio durante el reposo respiratorio? Pues en la parte más inferior. En la parte más inferior de la cavidad pleural, ahí el espacio ya no es virtual, ya es más amplio. Vemos la distancia, mejor dicho, entre pleura visceral y parietal. ¿De acuerdo? Durante la inspiración, esto es en reposo respiratorio, insisto, la pleura visceral se acercará a la parietal, ocupará este espacio. Continuamos en la descripción de las pleuras, de la pleura, y vamos a profundizar ahora en la pleura parietal. Vamos a describir con más detalle la pleura parietal. Tenemos esta imagen de Prometheus de nuevo, en la cual hemos vaciado completamente la cavidad pleural, hemos quitado al pulmón, hemos quitado también la pleura visceral
y nos hemos quedado solo con la pleura parietal. Y vamos a utilizar esta imagen para decir que la pleura parietal o en la pleura parietal yo puedo diferenciar a su vez distintas porciones, distintas partes en la pleura parietal en función de la zona de la pared torácica que tapice, ¿de acuerdo? Y de esa manera, ¿qué porciones puedo hacer yo en la pleura parietal? Pues primera de ellas, esta de aquí, que se denomina cúpula pleural, es la cúpula pleural, la porción más superior de la pleura parietal. Esta cúpula pleural está muy expuesta, porque se sitúa ya en el llamado espacio supraclavicular, ¿vale? Y está muy reforzada, muy protegida, ¿de acuerdo? Es una zona de la pleura parietal especialmente gruesa, reforzada. Por tanto, primera porción de la pleura parietal, la cúpula pleural. Tenemos una segunda porción de la pleura parietal, que será esta de aquí, que la puedo llamar pleura parietal costal. La pleura parietal costal. ¿Por qué? Porque es la que tapiza lo que se conoce como la parrilla costal, la zona de la pared torácica correspondiente a los arcos costales, la parrilla costal, ¿de acuerdo? Por tanto, es la pleura parietal costal. En tercer lugar, tendríamos esta otra porción de la pleura parietal, que estaréis todos pensando que, lógicamente, la vamos a llamar pleura parietal diafragmática. Es la pleura parietal diafragmática. ¿Por qué? Porque es la que tapiza la cara superior del diafragma. Es la pleura parietal diafragmática. Y por último, aquí tendríamos la última porción de la pleura parietal, que es la pleura parietal mediastínica. La pleura parietal mediastínica. ¿Por qué? Porque es la que está orientada, la que se relaciona con el mediastino. Por tanto, en la pleura parietal yo distingo las siguientes porciones. La cúpula pleural, la pleura parietal costal, la pleura parietal diafragmática y la pleura parietal mediastínica. En las zonas de unión entre estas distintas porciones de la pleura parietal se van a formar una serie de recesos, de senos, de zonas estrechas de la cavidad pleural. Repito, en la zona de unión de las distintas porciones de la pleura parietal se van a formar esos senos, esos recesos. Hay distintos senos o recesos, pero los más importantes, los que tenéis que conocer, los más marcados, son dos, ¿de acuerdo? En primer lugar, los senos costodiafragmáticos, que son los que se formen en la zona de unión entre la pleura parietal costal y la pleura parietal diafragmática. En la zona de unión entre la pleura parietal costal y la pleura parietal diafragmática se forman esos recesos, esos senos, que son costodiafragmáticos. Fijaos cómo esos recesos, esos senos costodiafragmáticos, son muy marcados en la parte o en la visión o en la zona lateral, mejor dicho, son muy marcados lateralmente. Y también lo serán en la parte posterior. Aquí no lo vemos, pero son muy marcados lateralmente y posteriormente, en la parte lateral y en la parte posterior. Por tanto, repito, senos costodiafragmáticos. Son esos recesos, esos senos que se forman al unirse la pleura costal con la pleura diafragmática. Lógicamente, habrá un seno costodiafragmático en la pleura derecha y un seno costodiafragmático en la pleura izquierda. Dijimos, por tanto, que había dos senos en la cavidad pleural que eran especialmente importantes. Hay más, pero quiero que conozcáis dos, que son los dos más marcados y los dos especialmente importantes. Hemos visto en la diapositiva anterior los senos costodiafragmáticos, pues los otros senos, los segundos senos que debéis de conocer, son los senos costomediastínicos anteriores. Los definimos. Senos costomediastínicos anteriores son los senos, los recesos, que se forman al unirse la pleura costal
con la pleura mediastínica en la parte anterior. Esos son los senos costomediastínicos anteriores, los que se forman al unirse la pleura costal con la pleura mediastínica en la parte anterior. Lógicamente, estos senos costomediastínicos anteriores van a ser verticales, van a ir de arriba hacia abajo. Para poderlos entender mejor tenemos esta imagen, que es un poquito difícil, y que realmente lo que estamos viendo es un TAC, una tomografía axial computerizada. Como es una tomografía axial computerizada, un TAC, es un corte, una rodaja de tórax, ¿de acuerdo? Es un corte transversal u horizontal, ¿vale? Para ayudarnos, he situado aquí los puntos cardinales para que os orientéis. Esto es anterior, es un corte transversal, no lo olvidéis. Aquí está el esternón, es anterior. Y esto es posterior. Lógicamente reconocemos aquí una de las vértebras, la columna vertebral. Esto es derecho y esto es izquierdo. Con lo cual este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. ¿De acuerdo? Estamos viendo, por tanto, una rodaja, por decirlo así, de los pulmones. Pulmón derecho y pulmón izquierdo. Lógicamente, la pleura parietal costal, acordaros que era la porción de la pleura parietal que tapizaba las costillas, la parrilla costal, pues vendrá por aquí. Aquí estará la pleura parietal costal. Y la pleura parietal mediastínica, lógicamente, será esta de aquí. Esto es el corazón, la silueta cardíaca. Esto es mediastino, por tanto, pues esta es la pleura parietal mediastínica. Pues efectivamente, en la zona de unión entre la pleura parietal costal y la pleura parietal mediastínica se forma ese receso, ese seno, que es el seno costomediastínico anterior. Lo mismo en el pulmón izquierdo. Pleura parietal costal, vendrá por aquí, y la pleura parietal mediastínica, hacia el mediastino, que vendrá por aquí. Vemos cómo se unen la pleura parietal costal con la pleura parietal mediastínica y se forma ese seno costomediastínico anterior, en este caso de la pleura izquierda o de la cavidad pleural izquierda. Fijaros cómo, bueno, se ve relativamente, pero es más marcado, bastante más marcado el izquierdo, el seno costomediastínico anterior izquierdo sería más marcado. Vamos a aprovechar la imagen para repasar alguna cosa, ¿de acuerdo? Esta imagen os la he puesto para que comprendáis los senos costomediastínicos anteriores, pero vamos a aprovecharla. Fijaros que este es el pulmón izquierdo y es un corte bastante inferior del pulmón izquierdo, puesto que ya estamos viendo toda la silueta cardíaca, estamos a la altura del corazón, que acordaros que en el mediastino era inferior, ¿de acuerdo? Fijaros que reconocemos la silueta cardíaca, reconocemos el vértice pulmonar y la base, ¿verdad? El vértice cardíaco y la base cardíaca. Pues aprovechamos para repasar cómo el vértice cardíaco estaba situado hacia la izquierda, hacia adelante también, ¿de acuerdo? Y hacia abajo. Aquí no lo podemos apreciar, pero sí como está efectivamente situado hacia la izquierda y hacia adelante. En cambio la base cardíaca se sitúa hacia detrás y hacia la derecha, también hacia arriba, también más superior. Este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Serán ya las zonas más inferiores, de los pulmones, porque es un corte bastante inferior en el tórax. Fijaros que esta zona de aquí va a corresponder al lóbulo superior izquierdo. El pulmón izquierdo solo tenía dos lóbulos, el lóbulo superior izquierdo y el lóbulo inferior izquierdo. Y esta zona va a corresponder a la parte más inferior del lóbulo inferior superior izquierdo, que acordaros que era la língula,
¿de acuerdo? Esta zona de aquí es la língula. Y podéis ver por qué se le conoce como língula, lengüeta, porque es una zona del pulmón especialmente fina, delgada. Es la língula, por tanto, lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Que era la porción más inferior del lóbulo superior izquierdo. Esto es la língula. Con esto finalizamos este segundo vídeo dedicado al aparato respiratorio y finalizamos también los contenidos correspondientes al bloque del aparato respiratorio.